Bienvenidos al episodio 32 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, que como sabéis es la principal comunidad financiera de habla hispana. En este episodio tengo el placer de conversar con Ricardo Pérez Marco, que es un matemático, físico teórico y que además tiene una amplia experiencia como trader y conocedor de Bitcoin. En esta fascinante conversación, que he dividido en dos episodios dada su extensión y diferente temática abordada, en esta primera parte, en este primer episodio, nos centraremos en la experiencia profesional y académica de Ricardo y esto cómo lo traslada del mundo de las matemáticas, ese mundo teórico y tan abstracto, a un mundo tan aplicado como es el del especulador y el trader. Así que, en primer lugar, vamos a tener un episodio lleno de interesantes comentarios pues sobre figuras ya míticas en el mundo del trading y del gambling, como es Ed Thorpe y Jim Simons, dos grandes matemáticos, pero también nos hablará de Mandelbrot, de Taleb o de Keynes y Pareto en su faceta de economistas y matemáticos. Me parece un capítulo fascinante y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo tuve grabándolo con Ricardo. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Juan. Oye, pues nada, en primer lugar agradecerte que estés hoy aquí para compartir un rato de conversación distendida y en profundidad como me gusta hacer estos podcasts. Primero que nada quería comentarle a la audiencia pues cómo te he descubierto, porque esto ha sido un descubrimiento reciente y creo que es interesante, ¿no? Estaba viendo un tuit de Nassim Taleb donde comentaba cuál iba a ser el panel de ponentes para el próximo curso que va a hacer en enero. Ya sabéis que yo participé hace un par de años en un curso suyo y que ya hemos destinado un par de episodios a hablar de su obra, Incherto. Y viendo el panel de ponentes, de repente veo que pone Bitcoin Ricardo Pérez Marco. Y digo, anda, este nombre español, pues la verdad es que no te conocía de nada. Y a raíz de ahí, pues empecé a tirar del hilo, acabamos hablando y hoy estamos aquí. Así que nada, muchas gracias por prestarte a tener esta conversación, Ricardo. Y nada, me gustaría que empezaras contando un poco cuál es tu trayectoria profesional y cómo llegas a descubrir el mundo de la inversión. Porque claro, tú vienes de ser de formación un matemático y un físico teórico, creo, ¿no? Sí, bueno, pues es un placer charlar contigo. Y sí, yo soy matemático. Tengo una trayectoria en que, bueno, yo estudié en Francia. Soy originario de Barcelona, pero he estado trabajando siempre en el extranjero. Y me formé en Francia y al mismo tiempo también me licencié en física teórica en la Universidad de Barcelona, pero esencialmente pasando los exámenes de la facultad, ¿no? Y al principio mis trabajos, mi tesis es sobre el tema de sistemas dinámicos, en dinámica holomorfa, lo cual está muy próximo de, bueno, uno de los objetos que se estudian en dinámica holomorfa es el conjunto de Mandelbrot. Y por lo tanto es un tema matemático que está próximo de la física y también de los trabajos de Mandelbrot. Luego he trabajado en diferentes campos. Me he interesado al tema del gambling, del blackjack, del póker, de temas de probabilidades y desde hace unos años también trabajo sobre criptomonedas y sobre Bitcoin, ¿no? Más o menos de forma resumida, esa es mi trayectoria, digamos, intelectual y académica. Y paralelamente, pues también me he interesado al trading desde hace muchos años. Y bueno, pues empecé tradeando acciones y commodities. Y bueno, luego más adelante, pues me he especializado, digamos, en tradear criptomonedas y Bitcoin, esencialmente. Vale. A ver, no es habitual que un matemático, llamarte un matemático académico como tú, ¿no? Porque creo que tu trayectoria profesional ha pasado por estar, creo que ha sido unos 10 años, ¿no? Incluso un poquito más estuviste en California, ¿no? En la Universidad de UCLA, Sí. ¿no? En Los Ángeles, un sitio muy prestigioso, ¿no? Donde creo que me comentaste además que coincidiste en algún momento allí con gente también de mucha envergadura científica. Y luego, ahora, actualmente estarías trabajando en lo que sería el equivalente del CSIC, pero en Francia, ¿no? Sí, de hecho, yo cuando hice la tesis en Francia, la hice con Jean-Christophe Biocos, que fue medalla Fields, es la escuela de Michel Herman en Francia de sistemas dinámicos,
donde de hecho el padre de Rafael Douadi, que también participa en los cursos de Taleb, pues formaba parte del grupo de sistemas dinámicos, Adrián Douadi, y empecé a trabajar en Francia, pues sobre todo en temas de dinámica holomorfa y pequeños denominadores, y luego me ofrecieron una plaza en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, y estuve trabajando ahí también bastantes años en California. Y luego, más adelante, por razones personales, me volví a Europa y ahora, desde entonces trabajo en París, ¿no? Tengo bastante contacto con España porque mis hijos viven en Madrid y bueno, pues esencialmente esa ha sido mi trayectoria, digamos, geográfica. Luego también tengo a mi madre en Barcelona, tengo familia en Barcelona y visito todos estos sitios cuando se puede, que no es el caso ahora con la pandemia, ¿no? Sí, sí. Vale, y vamos a ver, y entonces, viniendo de esa trayectoria intelectual más centrada en tu interés por las matemáticas, por la física, por sistemas dinámicos, que me parece un campo apasionante, ¿recuerdas un poco cuál es el momento? ¿Cómo acabas introduciéndote un poco en el mundo del trading o de las inversiones en general? O sea, ¿hubo Sí. algo ahí que te llevó a eso o cómo fue meterte Tal vez antes del trading yo me interesé en temas de gambling. Por casualidad leí un par de libros sobre contar cartas en blackjack y lo más interesante de eso es toda la teoría que desarrolló Edward Thorp, no para tener ventaja. Entonces, para tener ventaja, bueno, pues es una cosa que está bastante clara en qué condiciones tienes ventaja jugando al blackjack, pero cómo gestionar el riesgo, que es lo que se llama la teoría de Kelly. Y empecé estudiando eso y de forma natural, pues eso te lleva a, una vez entiendes cómo se controla el riesgo en situaciones simplificadas como son el blackjack o el póker, luego puedes abordar temas más complejos como es el trading en los mercados, ¿no? Porque la clave de verdad, primero hay que localizar una forma de tener ventaja y a continuación hay que desarrollar una estrategia para limitar el riesgo y eliminarlo completamente. Es algo muy importante porque, y bastante antiintuitivo, porque conduce el hecho de controlar el riesgo conduce a arriesgar lo que se debe en cada momento y eso matemáticamente se puede calcular. En situaciones concretas se puede hacer un cálculo bastante preciso a menudo, ¿no? No hay tanta información en la literatura sobre el criterio de Kelly, cuesta un poco buscarlo y yo mismo he tenido que desarrollar un poco mis técnicas para aplicarlo en situaciones concretas, pero es algo que todo inversor debería conocer, al menos conocerlo no matemáticamente, pero al menos conocer intuitivamente cómo aplicarlo. Y los grandes inversores, sobre todo aquellos que provienen del campo matemático, lo han aplicado, empezando por el creador, Edward Thorp, que después de hacerse famoso publicando su libro sobre Beat the Dealer, cómo ganar en blackjack, pues montó su propio hedge fund y ha estado explicando esas técnicas durante toda su carrera como inversor, ¿no? Sí, de hecho su último libro ha sido A Man for All Markets, que es su autobiografía, que está prologado por Taleb y que creo que esa no lo habías visto aún, este libro, ¿no? Pero, no, o sea, digamos, no lo he leído. Yo he leído pues, prácticamente todo lo que hay de Thorp, pero este último libro no lo he leído. Pero bueno, he leído también en las entrevistas de Schwager a traders, entrevista a Thorp en algún momento. Y cuenta cosas muy interesantes porque él tradeaba con opciones mucho antes de que existiese la teoría de Black-Scholes de evaluación de opciones y de hecho se pueden desarrollar, bueno, él mismo ya lo cuenta, que desarrollaron toda una evaluación de opciones que bueno, pues no era exactamente como Black-Scholes, pero correspondía, estaba a años luz de lo que la gente hacía en el mercado en esa época, ¿no? Y en ese momento él mismo lo cuenta, que tenía posibilidades de arbitraje tremendas. Y eso es lo que ocurre cuando hay finanzas nuevas, cuando eres capaz de desarrollar útiles matemáticos que te ponen por encima de
del conocimiento medio de la gente, tienes una gran ventaja. Y eso, por ejemplo, también es lo que está ocurriendo un poco en el mundo de las criptomonedas. Ahora el trading en criptomonedas es muy amateur, muy primitivo y bueno, pues desarrollar útiles un poco sofisticados es muy rentable también. Sí. Entonces el libro que, o sea, que al final fue un poco lecturas que viste de matemáticos que les había ido muy bien y dijiste, oye, pues yo también aquí voy a... Claro, tú eres como decías, un gambler, ¿no? Te ha gustado jugar siempre. Creo que compartimos la afición por el ajedrez de jóvenes, ¿no? Que nos gustaba mucho jugar al ajedrez. Y bueno, o sea, digamos que tienes esa vena siempre ahí, ¿no? Un poco del juego, de la competición, ¿no? A ver, yo siempre he abordado esto desde el punto de vista matemático. Yo cuando empecé a leer libros sobre contar cartas, etcétera, era por el tema matemático y porque me interesaba y claro, la parte de juego, no para ganar dinero. Yo creo que también se gana dinero cuando haces algo que te gusta, pero el objetivo no tiene que ser eso, ¿no? Entonces empecé un poco pues interesándome a estos temas, ya te digo, desde el punto de vista lúdico. Y sí, yo juego ajedrez desde muy jovencito. Es algo que luego lo mantienes toda la vida, pero tampoco dispones tiempo para jugar más de la cuenta, ¿no? El caso es que todo lo que son juegos, pues me ha gustado mucho participar en ellos y luego también estudiar la matemática que hay detrás, que no hay realmente una teoría de juego en general, sino hay una teoría de cada juego. Entonces, los juegos de cartas involucran mucho más azar que los juegos como ajedrez, donde son juegos de plena información, ¿no? En eso, por ejemplo, los juegos de azar y de cartas son más parecidos al mercado, donde siempre hay un componente aleatorio que no se controla y hay que controlar un poco el riesgo teniendo en cuenta que hay parámetros que se desconocen. Uh-huh. Vale, entonces dentro de todo este mundo del gambling que siempre te ha fascinado y su conexión también intelectual con las matemáticas, que es tu campo de trabajo, acabas empezando a operar en los mercados. ¿Recuerdas más o menos sobre qué fechas? ¿Cuándo te introduces un poco en el mundo del trading? Bueno, yo empecé, de hecho, uno de los primeros intereses que tuve es estudiar un poco la misteriosa pseudoteoría del análisis técnico, ¿no? Entonces eso debía ser en los años 90, finales de los 90 tal vez. Y bueno, pues leí unos cuantos libros que había. Por supuesto el análisis. Luego también me gusta leer mucho los clásicos, ¿no? Entonces el libro de Livermore, por ejemplo. La práctica es seguramente mucho más importante que la teoría y la teoría matemática, ¿no? Muchas veces uno puede tener una teoría matemática perfecta y en la práctica las cosas no funcionan porque hay otros parámetros que no se tienen en cuenta. El análisis técnico me ha fascinado bastante porque no tiene una base académica y de hecho mucha gente lo ha criticado diciendo que es como la astrología, es algo que es pseudociencia, que no funciona, que tal. Y me parece una evaluación bastante superficial, porque en el fondo luego el análisis técnico ha servido y ha funcionado y los traders clásicos lo han utilizado hace años. Y es cierto que una vez se ha popularizado, pues ha dejado de funcionar. Refleja un poco lo que decía antes. Si tienes unos métodos que son originales y propios, pues estás por encima del mercado. En cuanto eso se populariza o se sabe, pues ya no tienes la ventaja que tenías antes, ¿no? Y de hecho, una de las críticas proviene también de que la teoría matemática de matemáticas financieras no contempla el análisis técnico. Entonces, según la teoría matemática, las variaciones de precios son procesos aleatorios markovianos que no tienen memoria y, por lo tanto, estudiar el gráfico y las figuras de lo que ha pasado no debería aportar información. Es el gran dilema de la teoría del mercado perfecto, ¿no? Que los traders con éxito saben que no es cierto. Entonces, os recomiendo también, pues por ejemplo, el libro de Dreman, de Contrarian Investment, donde explica también todo esto y critica bastante la teoría clásica económica. Es algo muy interesante porque
estos financieros de éxito han conseguido, estos traders han conseguido obtener beneficios de algo que el mundo académico decía que no era posible. Pero claro, en el mundo académico hay gente como Thorpe, como Simons, etcétera, que sí que han entendido que había algo que hacer, y gente como muchos economistas en que se han negado a profundizar o a admitir que se podía tener una ventaja en el mercado utilizando este tipo de técnicas. Lo que ocurre, el análisis técnico refleja en cierta manera el comportamiento psicológico de las masas, ¿no? Y ciertas figuras reflejan eso. Con análisis técnico solo no se puede obtener un beneficio. En eso también ha sido muy útil, por ejemplo, el background que tengo sobre ajedrez, por ejemplo. Entonces, en ajedrez, que tú sabrás bien, la teoría ha ido evolucionando y es bonito aprender la historia de la teoría en ajedrez. Empieza prácticamente con Steinitz, luego se perfecciona. Lasker empieza un poco a introducir una psicología y un análisis técnico importante. Con Winick se vuelve una ciencia. Y, por ejemplo, hay un principio que se atribuye a Steinitz, que es importante, y es el principio de la acumulación de las pequeñas ventajas. Entonces, todos los que jugamos a ajedrez sabemos lo que es tener un alfil bueno, una estructura de peones buena, otra mala, y esas ventajas en general no bastan para ganar la partida. Y lo que sí que muchas veces funciona es acumular diferentes ventajas. Pues en mi filosofía sobre el trading es parecida. El análisis técnico me aporta un conocimiento extra que no es suficiente para que mi trading tenga esperanza positiva, pero si lo combino con otro tipo de técnicas y igual que el principio de Steinitz en ajedrez de acumulación de ventajas, pues consigo tener una situación donde tengo una ventaja. Pequeña, porque no se puede esperar tener una ventaja más grande, ¿no? Entonces, una vez se tiene una ventaja pequeña, ya lo único que hay que hacer, que no es trivial, es aplicar un criterio de Kelly para controlar el riesgo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso un poco ha sido mi filosofía así general en las inversiones. No hay que llevar prisa, porque si uno intenta dar el pelotazo, bueno, pues le puede salir muy bien y entonces perfecto, o le puede salir mal con una probabilidad no nula y entonces arruinarse. En los mercados, como por ejemplo jugando al póker, uno no puede tener prisa. Tiene que esperar las situaciones idóneas, dejar pasar muchas situaciones que parecen favorables. El mercado siempre estará ahí. No hay prisa por entrar en el mercado. Eso seguramente mucha gente que aborda por primera vez el mercado no lo entiende y hace los movimientos en falso. Y luego también cada mercado tiene su propia dinámica. No es lo mismo el mercado del Bitcoin que el mercado del oro, que el mercado del petróleo. En fin, hay que conocer a fondo y seguir durante años las cotizaciones para interiorizar esa dinámica propia que tiene cada mercado. Al menos a mí eso es lo que me ha funcionado y me ha ayudado a efectuar mis trades, ¿no? Mis operaciones en el mercado. Sí, hablabas que en ajedrez la acumulación de pequeñas ventajas puede llevar a la victoria, efectivamente, pero también hay un componente, todos sabemos, en el ajedrez y en otros juegos, donde en un momento dado llevas una partida estupenda que lo estás haciendo fenomenal y de repente cometes ahí un error ya por cansancio, por cualquier tipo de cosa y se te va toda la partida fuera, ¿no? Que es un poco como en la vida también cuando cometes un error, digamos, en las inversiones, ¿no? De hecho, tú me pasaste una partida, tú tuviste el placer de jugar con el jovencísimo Caruana, ¿no? Fabiano Caruana, que ha llegado a ser su campeón del mundo y, bueno, creo que sigue siendo su campeón del mundo y creo que lo conociste cuando tenía 13, 14 años en Madrid, ¿no? Que estaba ahí jugando. Sí, de hecho le conocí justo después de volver de Estados Unidos y él se instaló aquí con su padre. Le estaba dando lecciones el maestro Slotnick en Madrid
y de hecho, bueno, pues conocí a su padre y como veníamos los dos de Estados Unidos, pues tuvimos bastante contacto en aquella época. Sí, Sí, te lo digo porque la propia partida tuya que me pasaste, la partida tuya con Fabi, precisamente es el típico ejemplo de que tú vas acumulando pequeñas ventajas, estaba superior hasta la jugada 40 y tantos, y de repente la parte final ya ahí fue cuando... Bueno, ahí había una parte de técnica y de experiencia. Ya en aquella época Fabiano jugaba muy, muy bien. De hecho, su rating, que era superior al mío, no reflejaba su potencia de verdad, ¿no? Y sí, también ocurre que parte de la práctica intensiva, la experiencia, hace que en ese momento, por ejemplo, yo me acumulé, en fin, me quedaba poco tiempo y él tenía mucho más tiempo y complicó la partida y le salió bien porque lo hizo, pues juega mejor que yo, está clarísimo. Sí, el caso es que eso también es importante, es saber cómo limitar las pérdidas, y las pérdidas pueden venir de una mala evaluación, un error o que el mercado se vuelve contra ti. Entonces hay que tener siempre un plan de escape, un stop loss y muchas veces, en póker también, es mucho más importante evitar pérdidas grandes que tener ganancias importantes, ¿no? Tener una cierta disciplina de control del riesgo y no siempre es fácil y por ejemplo, cuando hay mercados muy volátiles como el de Bitcoin, etcétera, también hay que saber adaptar las estrategias de salida al propio mercado. Eso es importante. Pero claro, eso es una cosa que se tiene que desarrollar pues, y de hecho hay que planificar antes de meterse a operar, ¿no? Hay que tenerlo bastante planificado y no decidir sobre la marcha de cuando el mercado se mueve en contra, etcétera. Uno tiene que saber hasta qué límites puede aguantar y cuáles no, y cuándo se ha equivocado y cuándo a lo mejor es un movimiento que es un falso movimiento, ¿no? Eso. Uh-huh. Vale, pues ya lo has mencionado antes y me gustaría que explicaras con más detalle, con algún ejemplo, el famoso criterio de Kelly, que ya hemos mencionado en algunos episodios antes del podcast, pero es verdad que es un criterio que no es fácil de entender, no es muy intuitivo, y me gustaría que pusieras algún ejemplo sencillo para que nuestra audiencia pudiera entender pues cómo se aplicaría el criterio de Kelly, ¿no? De una forma lo más sencilla posible, ¿no? Bueno, a ver, en los mercados, para la gente que está interesada en el mercado, lo que se puede recomendar es que primero sea prudente y cuando ha diseñado un plan de prudencia, lo mejore aún más y se haga aún más prudente. Hay que ser muy conservador para entrar dentro de los parámetros de Kelly. El caso es que, bueno, un ejemplo simple sería el siguiente. Imaginemos un juego en que es el ejemplo clásico que se da, que está completamente simplificado, ¿de acuerdo? Entonces, tal cual no nos lo vamos a encontrar ni en los mercados, ni en póker, ni en gambling, ni en otro tipo de cosas. Pero que luego hay que mejorar ese modelo para aplicarlo. Pero un modelo muy simple es jugar a cara o cruz y jugar con una moneda que tiene un bias y sale más veces caras que cruces. Y sabemos, por ejemplo, que 51% de las veces sale cara y 49% sale cruz. ¿De acuerdo? Entonces, en esa moneda sesgada, sabemos que cuando apostamos, por supuesto, siempre vamos a apostar a cara porque sabemos que sale más veces. De 100 veces vamos a ganar 51 veces y vamos a perder 49. Entonces, el juego es el siguiente. Jugamos a cara o cruz, apostamos un dinero, si ganamos nos pagan ese dinero y si perdemos, lo perdemos. Y el problema es que tengo 1.000 euros y con esos parámetros la cuestión es saber cuánto debo apostar para optimizar mi estrategia y repetirla, por supuesto, porque es un juego a repetición, como en el mercado. Pues entro una vez, salgo, vuelvo a entrar, etcétera. Y bueno, pues entonces, a ver, de forma naif, uno diría, bueno, pues puesto que tengo ventaja, pues lo apuesto todo, ¿no? Tengo ventaja, voy a ganar 51 veces de 100. Y claro, eso puede funcionar una vez, pero el problema es que cuando repito esa estrategia, claramente voy a arruinarme, porque el momento en que pierdo, si apuesto el 100% de mi banca, voy a acabar arruinándome la primera vez que pierda. O sea que no es una estrategia razonable apostar el 100% de mi banca. Apostar el 0%, pues tampoco sirve de nada porque tengo conocimiento de que tengo ventaja y no obtengo ningún beneficio. Bueno, pues entonces me dedico a otra cosa, ¿no?
Entonces, este análisis tan simple nos muestra que hay una proporción, un porcentaje que puedo apostar que debe ser óptimo. Dice, bueno, a 100 no, pero voy a apostar 900, ¿no? Y bueno, y si pierdo, pues a veces si le apuesto un 90% y luego 9, y luego 0,9, etcétera, ¿no? En esa situación también me voy a arruinar a largo plazo, porque casi la mitad de las veces voy a perder y voy a perder el 90% la mitad de las veces. Entonces no es razonable tampoco. Entonces el criterio de Kelly responde matemáticamente a esa pregunta. Y la respuesta es bastante poco intuitiva. Dejo que los que nos escuchan decidan ahora rápidamente cuánto apostarían de los 1.000 euros, ¿no? ¿Qué porcentaje de los 1.000 euros apostarían? Sí, es importante aquí, Ricardo, aclarar que el porcentaje que se elija sería fijo, ¿no? O sea, es decir, que la cuestión es elegir qué porcentaje de tu patrimonio estarías dispuesto a apostar en cada tirada, digamos, que sea constante siempre, ¿no? Esa es la claro, cuestión. A ver, porque de hecho está claro que si hay una respuesta óptima, es un porcentaje, es homogéneo. Si yo tengo el doble de patrimonio, pues el mismo razonamiento me va a decir que tengo que apostar el doble de lo que decida apostar. Si hay una respuesta. Y acabo de decir que realmente hay una respuesta óptima, porque apostar el 100% no vale, apostar 0% tampoco, por lo tanto hay una respuesta entre medio. Y la respuesta esa de entre medio va a valer para 1.000 euros como para 1 millón, como para 10, ¿de acuerdo? Entonces hay lo que se llama una homogeneidad matemática o física en los parámetros. Bien, pues ya os he dejado que reflexionéis cuánto apostaríais a ese juego que vais a repetir, digamos, cada día, apostando ese porcentaje de vuestro patrimonio. La respuesta en caso de 51% o 49% es que como mucho uno puede apostar un 2%. Es decir, que si apuesto más de un 2%, el teorema matemático es que me conduce a la ruina segura. Y un 2% de 1.000 euros son 20 euros. Entonces, claro, cuando se plantea así, pues sorprende mucho porque la mayoría de gente dice, bueno, pues si tengo ventaja, no voy a jugar solo, no voy a arriesgar solo un 2%. Pues sí que tiene que ser así si uno no quiere arruinarse de forma segura. Y bueno, los que no me crean, porque bueno, la demostración matemática la podéis encontrar en muchos sitios. Yo tengo algún articulito también de criterio de Kelly donde paso pues reviso un poco la demostración clásica, pero podéis programarlo. Se podéis hacer un programita donde hacéis una simulación y veis cómo lo que ocurre, ¿no? Y os daréis cuenta que si uno apuesta más de un 2%, por ejemplo, apuesta 30 euros o 40 euros, pues a largo plazo se arruina de forma segura. Es antiintuitivo. De hecho, si uno apuesta menos de 20 euros, es correcto. Uno no se va a arruinar, es decir, menos de un 2%, y a largo plazo va a tener un crecimiento exponencial de su banca. Para obtener el crecimiento óptimo, uno tiene que aproximarse a un 2%. Un 2% exacto conduce a soluciones un poco caóticas en que nos podemos arruinar y la banca puede oscilar muchísimo. Entonces, siempre hay que tomar un margen de seguridad y, bueno, pues estamos en una situación así, pues apostar un 1,7%, 17 euros, 18 euros, pero jamás pasar del 2%. Esta situación matemática idealizada, los matemáticos teóricos también nos gustan mucho los problemas simplificados, porque tiene que ser un problema simplificado que contenga la esencia del problema. Entendiendo los problemas simplificados, que podemos tratar completamente, podemos entender situaciones mucho más complejas. En el caso, por ejemplo, del mercado, el criterio de Kelly es mucho más difícil de aplicar porque no sabemos la ventaja que tenemos. Sospechamos la ventaja que tenemos. Y, bueno, el problema es que a veces la gente evalúa erróneamente la ventaja que tiene. Y bueno, pues si supiésemos exactamente la ventaja que tenemos, podríamos aplicar un criterio de Kelly. Y también el payoff, lo que ganamos, no es tan simple como en el ejemplo que he puesto. Precisamente una de las cosas interesantes en trading, y yo creo que la gente, los traders profesionales,
basan su beneficio en eso. Al menos en mi caso, mi beneficio no viene de la mayoría de trades, sino solo de algunos que me reportan un beneficio importante. En póker pasa lo mismo. El póker no es un juego en que uno busque a ganar el máximo de manos. Uno busca a ganar el máximo de dinero y el beneficio viene de aquellas pocas manos donde hay un bote enorme y conseguimos ganarlo, ¿no? Pues todo eso hay que, digamos, partiendo del problema simple que he contado, pues se tiene que ajustar. Una de las dificultades es que la ventaja que tenemos pues es, como decimos los matemáticos, una variable aleatoria, no es una cantidad fija. Entonces podemos estimarla, pues tal vez entre un 2% y un 5%. Tener una ventaja de un 10% es algo muy raro, que bueno, se produce en situaciones donde hay arbitrajes. Estoy suponiendo que uno está operando en el mercado con una información estándar. Hay gente que tiene información privilegiada y entonces tiene más ventaja, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. Incluso la gente con información privilegiada tiene un riesgo y también tendría que aplicar el criterio de Kelly. Pero, en fin, tienes una probabilidad que es una variable aleatoria y además el payoff también es una variable aleatoria. Yo, por ejemplo, esas situaciones las he estudiado y tengo artículos escritos sobre este tema, ¿no? Que están disponibles en los servidores de preprints, etc. El caso es que también sirve, por ejemplo, pues, para jugar al póker, saber cuándo uno tiene una banca para jugar al póker, con cuánto dinero puede entrar en la mesa o no. Tiene que tener un histórico para estimar la ventaja o no que uno tiene. Qué ventaja tiene en unos casinos o en otros, o a qué horas y en qué días, porque es muy diferente jugar en fin de semana que entre semana. En fin, toda la casuística para una operativa real, pues es lo mismo en los mercados, ¿no? No es lo mismo operar pues en viernes que en lunes, que en martes o miércoles. Todo eso la gente que invierte habitualmente conoce esas dinámicas. También hay fechas especiales donde hay anuncios, hay cierta volatilidad. Bien, hay que estudiarlo de forma específica, pero hay todo un bagaje matemático estándar que de hecho luego hay que adaptar a cada situación específica. La verdad es que es muy poco intuitivo lo que has comentado y entiendo que si en vez de ser un 51-49 fuera, por ejemplo, un 60-40, ahí sí va incrementándose el porcentaje, ¿no? Correcto. Mira, la fórmula de Kelly es de 51 a 49 hay un 2%, eso te marca el 2%. Si fuese 60-40, podríamos apostar hasta un 20% de nuestra banca. Es decir, que si tenemos 1.000 euros, podríamos apostar hasta 200 euros. ¿De acuerdo? Pero no más. Si apostamos más de un 20%, nos arruinaremos de forma segura. Entonces, claro, también hay que darse cuenta que la situación... Bueno, y luego, además, el teorema de Kelly dice algo más importante. Dice, bueno, es que estamos diciendo que apuestas el mismo porcentaje siempre. Podría cambiar ese porcentaje y apostar unas veces más y otras veces menos. Si quieres lo haces, pero el teorema de Kelly te dice que el crecimiento exponencial es mayor cuando apuestas esa cantidad constante que te da el criterio de Kelly, en la situación simplificada que os he descrito. ¿De acuerdo? O sea, hay un teorema que es difícil de demostrar, difícil de demostrar. Hay que utilizar técnicas sofisticadas de matemáticas, que son las martingalas en probabilidades, y con técnicas de martingala se puede demostrar eso también. Pero es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno juega a la ruleta y utiliza lo que se llama una martingala en el sentido no matemático, que consiste en cada vez que uno pierde, dobla la apuesta, ¿no? Juega a rojo o negro y si pierde, dobla la apuesta hasta que gana. Y eso, en teoría, pues es una estrategia rentable si uno no tiene límite en la apuesta. El problema es que uno va a ganar la mayoría de veces, pues el 99% de las veces, pero la vez que pierde va a perder todo lo ganado y más. En la ruleta, una cosa que hay que aprender también es no jugar a juegos sin que se tenga ventaja. Entonces, los juegos de casino, salvo en Blackjack, sí se pueden contar las cartas, que ahora con las máquinas que barajan está mucho más difícil. O en póker, que uno juega contra otros clientes y no contra el casino, simplemente el casino se queda una comisión de los botes, pues en lo demás no hay que jugar porque no se tiene una ventaja, salvo uno que
que uno estudie como ha hecho gente, estudiar los sesgos de la ruleta y descubrir que la maquinaria no es perfecta, etcétera. Pero si no, no tiene ningún sentido jugar a un juego. Bueno, tiene sentido si uno quiere pasar el tiempo como diversión, gastándose cierto dinero, pero para ganar dinero no tiene ningún sentido. Por eso también yo nunca juego a la lotería. Es decir, no me veréis nunca comprar el gordo de Navidad porque claro, cuando uno echa las cuentas, lo que devuelve Loterías Nacionales de lo recaudado es un 45% en premios. Es un juego ruinoso. No tiene sentido. Sí. Y curiosamente sobre eso el Estado no anuncia, no pone igual que como para los fumadores y tal. Hay que ver ahí cómo es paternalista para tantas cosas, pero justo nunca dice, ojo, jugar a juegos de azar solo puede hacerte perder. Es tremendo eso, porque claro, hay unos intereses de tanto de loterías del Estado como de todos estos monopolios, porque son monopolios reales de las casas de apuestas, y personalmente me parece vergonzoso que se permitan sin dar a la información necesaria a la gente. Por supuesto, la gente es libre de gastarse el dinero en que quiera, pero en realidad no es libre porque, por ejemplo, las partidas de póker privadas son ilegales. No sé por qué, es decir, cada uno puede gastarse el dinero como quiera, ¿no? Pero bueno, son leyes que están hechas para preservar ciertos monopolios de los casinos, de las casas de apuestas y... en fin, yo tengo un punto de vista que me parece muy mal que se permitan casas de apuestas. Ahora con la pandemia parece que todo está cerrado menos las casas de apuestas que no tienen ventilación ni ventanas. Y bueno, hay que ser consciente de lo que hay y la mejor forma de luchar contra eso es no participar, ¿no? Sí, la verdad es que es lamentable. Bueno, y volviendo a Ed Thorp, ¿él qué método tenía? O sea, el beating the dealer, cuando tú lo leíste en su día, lo viste, o sea, él básicamente que utilizaba un criterio de Kelly aplicado al blackjack o cómo... A ver, la historia es bastante curiosa e interesante. De hecho, bueno, me cae relativamente cercano porque Thorp pues era un graduate student en el departamento de matemáticas de UCLA, en el departamento donde yo he trabajado muchos años. Y claro, él fue estudiante graduate en los años 60. Yo trabajé ahí en los años 90, ¿no? Y en los 2000. El caso es que, sí, yo he conocido a profesores que le conocieron. Y bueno, como sabéis, desde Los Ángeles se va a Las Vegas en una mañana de coche. Y pues un fin de semana fueron unos cuantos estudiantes pues a pasar el fin de semana en Las Vegas. Y bueno, el caso es que estuvo jugando a blackjack, estuvo viendo la dinámica del juego y claro, se dio cuenta de que cuando en la baraja quedaban cartas grandes, la probabilidad de la banca de pasarse es el 21 el blackjack. Se van sacando cartas y uno tiene que aproximarse a 21 sin pasarse, ¿no? Y cuando quedan cartas grandes en la baraja, es mucho más fácil para el casino pasarse. Y bueno, con esa idea, unos de los primeros ordenadores, esos que se programaban con cartas en la época, pues hizo unos programitas para evaluar si tenían ventaja y descubrió que en efecto, en la condición de que quedasen más cartas grandes en la baraja, pues se tenía ventaja. Y eso es fácil de ver, porque si uno está siguiendo la partida y va contando las cartas bajas que salen, pues si salen muchas más cartas bajas, quiere decir que quedan cartas altas en la baraja, ¿no? Entonces la estrategia es simple. Uno sin saber nada de la baraja, uno no tiene ventaja. Pero sabiendo que en la baraja quedan cartas grandes, pues entonces puede estimar la ventaja que tiene y puede apostar más fuerte para rentabilizar esa ventaja. El problema siguiente, y yo creo que la contribución más importante de Thorp, fue determinar qué cantidad podía apostar. Porque es lo mismo que en Kelly. Uno puede tener una ventaja, pero si apuesta al 100%, a la larga, y lo repite la estrategia, no va a ganar, ¿no? Bueno, pues determinó. Entonces, dio la casualidad que precisamente lo comenta en sus libros. No sé quién le indicó el artículo de Kelly, que estaba relacionado, de hecho, sobre la teoría de la información de Shannon, donde determinaba la estrategia óptima en ese tipo de situaciones. Estudió el artículo de Kelly y lo tradujo en una implementación práctica de cuánto había que apostar según la ventaja que se tuviese. Y la ventaja que se tiene se sabe contando
estimando la proporción de cartas grandes que quedan en la baraja. Y bueno, luego escribió un libro, se hizo famoso, los casinos entraron en pánico, prohibieron el blackjack, quitaron el blackjack, y claro, se dieron cuenta que el blackjack les reportaba mucho dinero y que quitar el blackjack pues les hacía perder mucho dinero, así que lo volvieron a reintroducir, y entonces en vez de jugar a blackjack con una baraja, pues utilizaban 2 o muchas más, o hasta 6 barajas, porque entonces es mucho más difícil que la proporción de cartas grandes sea mayor de las que quedan, ¿no? Pero bueno, pues sigue siendo posible, y uno, si tiene paciencia, puede esperar que se presente la situación en que se tiene ventaja, que quedan muchas más cartas grandes, y precisamente aprovecharla. Entonces, a continuación, los casinos pasaron a observar los jugadores, y cuando alguien parecía que contaba las cartas, echarlos simplemente, lo cual tienen derecho en Nevada. En el estado de Nevada pueden echar a cualquiera del casino. Y bueno, entonces el juego de los jugadores, de los contadores de cartas profesionales era hacer todo eso de forma disimulada. Entonces hay algunas películas que cuentan un poco las estrategias, pero bueno, hay grupos de jugadores muy, muy conocidos que luego incluso escribieron libros donde cuentan cómo se organizaban, tenían contadores en cada mesa y un apostador, el Monster Bettor, que se sentaba en la mesa en el momento que estaba la cosa caliente y apostaba. De nuevo, todo una casuística de cómo funcionaba la situación, ¿no? Bien, entonces los casinos estuvieron luchando contra eso, que bueno, que al final no hacían nada ilegal, estaban contando las cartas y respetando las reglas del juego. El caso es que Thorpe pues se hizo famoso a raíz de esos trabajos y escribió ese libro famoso, Beat the Dealer, y luego más adelante pues escribió otro libro también explotando pequeñas ventajas del mercado, que se llama Beat the Market. Y es un poco su lanzamiento, digamos, mediático. Luego es alguien que fue miembro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de California en Irvine, y luego ha tenido su actividad de trader durante toda su vida en Newport Beach. Uh-huh. Y ahora, curiosamente, en su último libro recomienda como estrategia de inversión sencilla y tranquila la indexación. O sea, curiosamente ahora lo que defiende como un plan de inversión a largo plazo en su último libro dice que básicamente lo mejor es indexarte al mundo de forma diversificada y que eso es la estrategia ganadora y tal, ¿no? Bueno, también hay un libro interesante, ahora mismo no recuerdo el título, pero era de unos gestores de fondos de inversión que... Estoy intentando recordar el título, pero ahora mismo no me acuerdo, pero lo podré buscar. El caso es que demuestran muchas veces que es mucho más interesante invertir en índices que invertir en un fondo gestionado, porque los gastos de gestión se te llevan el beneficio, ¿no? Entonces eso también para una inversión, digamos, no profesional o más bien casual, y no calentarse la cabeza, es probablemente un tipo de inversión más simple. Uh-huh. Y luego el otro caso que tenemos famosísimo de matemático convertido a inversor y que le ha ido espectacularmente bien es Jim Simons. ¿Qué me puedes contar un poco qué sabes de él y por qué crees que ha sabido utilizar esa ventaja, ¿no? Porque él es también un catedrático de matemáticas que se mete a inversor, ¿no? Simons es un matemático famoso, uno de los coautores de la fórmula de Chern-Simons en geometría, es un geómetra, catedrático de Stony Brook, que también muchas de esas cosas empiezan un poco por un golpe de suerte. Y según lo cuenta él mismo, pues invirtió en plata en un cierto momento, antes de la burbuja de plata histórica y de oro que hubo en el año 83, ¿no? Entonces, gracias a esos beneficios, pues organizó algo más profesional y más serio, que fue desarrollando conjuntamente con matemáticos, físicos, lingüistas, la filosofía de... Entonces montó el hedge fund Renaissance Technologies
y bueno, es muy generoso con los matemáticos. De hecho, hay una fundación Simons que da premios a matemáticos, que da becas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estudiante que estuvo de postdoc en Stony Brook, en fin, un estudiante de doctorado que hizo la tesis conmigo y luego estuvo de postdoc en Stony Brook con una beca de Simons, ¿no? Y Simons todos los años organiza una fiesta para matemáticos en las cuales he tenido el honor de asistir, y en su mansión gigantesca con orquesta y una mesa gigantesca llena de pasteles, ¿no? Bueno, es alguien que sí, es un matemático muy serio y que ha entendido una cosa importante, y es que al final el mercado y el trading es información. Y si tienes mejor información que el resto y la sabes utilizar, es como vas a obtener una ventaja. Entonces, los métodos científicos que ha desarrollado Simons y su equipo se basan un poco en eso. Al principio había mucho arbitraje, de hecho se puso de moda en cierta época arbitrar los mercados, mirar las correlaciones clásicas y cuando había una divergencia de correlación, pues apostar en el sentido contrario. Lo que pasa es que eso ha sido sobreexplotado, entonces también hay que entender que el mercado es dinámico. La estrategia que funciona en un momento dado, pues deja de funcionar y hay que ir desarrollando constantemente técnicas nuevas para tener una ventaja en el mercado. Pero durante la historia de Renaissance Technologies ha tenido un éxito fabuloso, ¿no? El hedge fund más grande. Uh-huh. Fíjate que precisamente otros dos profesores del curso de Taleb también, que son los históricos, de los que crearon un poco el grupo, está Robert Frey, y Robert Frey creo que tiene un edificio a su nombre ahí en Stony Brook, ¿no? O sea, fíjate el dinero que ha ganado toda la gente que ha trabajado, porque Frey estuvo varios años trabajando en Renaissance, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, la gente que está trabajando ahí, bueno, han salido todos con un resultado personal muy bueno. Stony Brook ha sido la cuna un poco intelectual del grupo de Simons, ¿no? Yo Stony Brook también lo conozco muy bien. Estuve de profesor visitante en el año 98, estuve un semestre en Stony Brook. Hay un grupo de sistemas dinámicos muy importante. Está Jacques Milnor, que es un matemático prestigioso, y hay un instituto de matemáticas y un edificio de matemáticas y de física financiado por la Fundación Simons. Y sí, es un lugar interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, el caso, yo creo que un poco lo que distingue a Simons del fondo de Simons de otros fondos es que pues, tiene un aspecto mucho más técnico que otros fondos. También hay otros fondos que también son muy técnicos y son muy buenos. Hay fondos que no son técnicos desde el punto de vista científico y también son muy buenos. Unas cosas no quitan las otras. Es decir, que hay gente... Bueno, pero para eso, por ejemplo, es muy interesante leer las entrevistas de Schwager a traders célebres, donde cuentan un poco su historia y lo bonito es apreciar la diversidad de aproximaciones al mercado. Y bueno, pues volviendo un poco al comentario sobre la acumulación de pequeñas ventajas, no es porque uno entiende análisis técnico y le hace caso y tiene unas técnicas de data mining y de análisis de datos y de cálculo de correlaciones. También puede utilizar técnicas de psicología del mercado y pues técnicas de análisis fundamental a la Graham, a la Buffett, ¿de acuerdo? Combinando todo eso se puede hacer una cosa muy bonita. Y yo creo que es como en matemáticas. En matemáticas hay gente que le gusta más hacer cosas de forma numérica, otra gente de forma teórica, otra gente, bueno, pues empleando ciertas técnicas u otras. Cuando uno aborda un problema matemático, es tan difícil que cualquier herramienta que pueda ser útil hay que utilizarla. Entonces eso, bueno, pues es difícil porque tiene uno que estar familiarizado con diferentes técnicas, pero ciertamente es algo que contribuye al éxito cuando uno hace investigación de resolver ciertos problemas. Y yo creo que para el trading es lo mismo. Uno no tiene que limitarse y decir, pues yo soy un analista técnico y solo miro las charts, etcétera, y los indicadores de análisis técnico, o decir que yo solamente, o decir que bueno, eso no sirve para nada, hay que mirar los PER y las valuaciones de las empresas, y etcétera. Bueno, todo sirve y yo creo que el que deja de lado algún aspecto está perdiendo potencia de trading, ¿no? Uh-huh.
Y luego otra aproximación también que ha hecho ganar mucho dinero ha sido la aproximación ya del propio Nassim Taleb, que él básicamente ha explotado, bueno, si la visión del mundo es que estamos en medio cristán, como él llama, ¿no? Estamos en distribuciones normales, y que es un poco los modelos mainstream, los modelos dominantes en matemáticas financieras, básicamente suponen que los eventos de las colas son eventos muy raros y que tienen un impacto limitado, ¿de acuerdo? Y un poco su... Sí, sí. Y en cambio él, pues desde hace años, supongo que con su conexión con Mandelbrot, que si quieres ahora la comentas un poquito, pues vieron claramente que los mercados no funcionan así, ¿no? Que tienen unos efectos de cola. El primero que detectó, que se dio cuenta de eso y escribió artículos sobre eso, fue Mandelbrot. Mandelbrot estudió el mercado del algodón, que era el mercado en el que se tenía un histórico de precios más antiguo, y se dio cuenta que las variaciones de precios, que tradicionalmente en los modelos matemáticos de matemática financiera son log normales. Entonces, el principio de la matemática financiera es Bachelier. Bachelier fue un alumno de Poincaré a principios del siglo XX, que hizo la tesis con Poincaré y desarrolló un modelo donde la variación de precios, de hecho, no era log normal, sino normal. Bueno, hizo ese tipo de estudio. Y de hecho, bueno, pues digamos que el asumir que la distribución de precios es log normal es natural. Las distribuciones normales o gaussianas se encuentran en muchos sitios, y el teorema central límite, que dice que cuando tenemos una acumulación de eventos aleatorios, pero hay ciertas hipótesis, como que la suma de las esperanzas está acotada, pues se converge hacia una distribución log normal. Lo que ocurre es que en el mercado real no es así. Y eso los traders profesionales lo sabían perfectamente. Y de hecho, si os leéis las historias de traders que vivieron el crack del 87, donde hubo una variación de precio que correspondía a 20 desviaciones estándar del modelo log normal, sabéis perfectamente. Entonces, 20 desviaciones estándar es algo que es imposible ver. Es algo que nunca va a ocurrir si realmente tienes un modelo log normal. Eso ya es una prueba de que el modelo log normal no era el correcto, ¿no? Pero Mandelbrot se dio cuenta mucho antes. En los años 60, pues publicó artículos sobre la variación de precios del mercado de algodón. Y bueno, pues se dio cuenta de que hay fenómenos de tipo de estadísticas de tipo Pareto, de colas largas, y eso es algo que Taleb pues ha difundido y ha explotado, y corresponde un poco a lo que os decía antes. Uno puede apostar por los fenómenos raros de colas largas. Es antiintuitivo. Es decir, la gente no está pensando que el año que viene va a haber una pandemia que va a crear una volatilidad en el mercado enorme. Y tampoco uno lo puede saber, pero uno puede estar preparado para un fenómeno de ese tipo. Entonces, Taleb sobre todo ha desarrollado toda una teoría de convexidad, que significa, hablando en castellano, sería decir que uno se prepara para un fenómeno inesperado de ese tipo, un cisne negro, que va a mover los mercados de forma inesperada, y uno se planifica su portfolio de manera que a estar preparado para ello. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy interesante, porque, bueno, Taleb lo ha divulgado mucho, pero antes de Taleb no estaba tan... En fin, la gente que invertía de forma profesional era consciente de eso y sabía cómo gestionarlo. Por ejemplo, hay un efecto... un libro interesante también, el título es Historia de un especulador o algo así, de Niederreiten, que cuenta, por ejemplo, el efecto fin de semana, ¿no? Efecto fin de semana, pues en trading normalmente ciertos mercados cierran el fin de semana, pero el fin de semana la vida no se para. Pueden ocurrir cosas, puede desencadenarse una guerra, etcétera. Y entonces el tener posiciones abiertas durante el fin de semana es un riesgo. Es un riesgo. Entonces muchos traders cierran posiciones el viernes y las reabren el lunes. Es decir, que el viernes venden y el lunes compran. Bueno, pues durante muchos años ciertos traders han estado explotando eso, ¿no? Haciendo lo contrario, comprando el viernes y vendiendo el lunes. Y de esa manera, pues uno crea una estrategia que es rentable en el corto plazo, salvo cuando ocurren fenómenos de ese tipo. Entonces, muchas veces también el mercado es muy engañoso, porque puede parecer que hay oportunidades de arbitraje simples y claras, pero debajo hay unos riesgos escondidos que no son evidentes, y
bueno, pues y también el riesgo es difícilmente calculable, ¿no? Entonces esa estrategia no es convexa en el sentido que se expone a tener unas pérdidas importantes. Es un poco la misma estrategia que las martingalas jugándolo a la ruleta, ¿no? Que además es muy difícil ver que eso no es rentable. En el caso de la ruleta, pues matemáticamente uno puede hacer los cálculos y puede darse cuenta de ello, pero en el efecto fin de semana en trading, pues es un poco más complicado, ¿no? Bueno, todo eso son ejemplos clásicos que ahora están bien entendidos y no hay mucho que rascar solamente utilizando ese tipo de efecto. Luego también hay un efecto, por ejemplo, de navideño, que ciertos traders los utilizan. Quiero decir que, bueno, yo los conocidos que tengo que trabajan en hedge funds y tal, que tengo algún buen amigo que se dedica a controlar el riesgo de los traders, a veces les hacen trabajar el día de Navidad por eso, porque justo la víspera están invirtiendo, explotando ciertos efectos que, bueno, tienen ciertas reglas de control de riesgo que a veces tienen que llamar al orden a los traders, pero bueno, esa es una situación. Entonces son ejemplos de, sí, de fenómenos con poca probabilidad, pero uno puede basar su inversión en ese tipo de cosas también. En el caso de Taleb, pues ha hecho famoso su estrategia de operar con opciones muy fuera de dinero, ¿no? Claro. Y básicamente dice, bueno, pues como el mercado no valora correctamente, porque el mercado trabaja con esas distribuciones log normal que decías, ¿no? Como no está valorando adecuadamente, o sea, el precio que le está poniendo a esto considero que no es correcto, durante mucho tiempo voy a hacer esa compra de opciones, voy a estar pagando ese dinero, pero el día que el mercado haga esa desviación que no está contemplada en el modelo, por ahí voy a recuperar con muchísimo todo lo que he ido perdiendo en esas pequeñas cantidades, ¿no? Hace falta sobrevivir. Quiero decir que una de las cosas más complicadas en el mercado es el timing, ¿no? Entonces uno puede estar en lo correcto y puede arruinarse antes de que ocurra lo que uno espera, ¿no? Y acaba ocurriendo. Eso ya lo contaba Keynes, decía que uno puede puede tener la opinión correcta, pero que el mercado tarde más tiempo en darle la razón de lo que aguante su bolsillo, ¿no? Bueno, Keynes era una personalidad muy interesante porque, bueno, se conoce y se ha deformado un poco su contribución en economía, pero hay que saber que en origen era un matemático. Tiene un libro de probabilidad muy interesante porque es en la época en que la teoría moderna de la probabilidad, que fue desarrollada por los rusos, por la escuela de Kolmogorov, aún no se había desarrollado, y tiene una teoría que no solamente es de probabilidad, sino de plausibilidad. El libro de Keynes de probabilidad, yo creo que muy poca gente lo ha leído, y es muy curioso. Luego, además, Keynes, además de economista, era trader. De hecho gestionó los fondos de Oxford, si no me equivoco, de forma bastante rentable. Y bueno, pues sobre Keynes, el problema de la economía, lo que no me gusta a mí en economía es que se politizan las teorías económicas. Y me parece un error. Hay una parte que puede ser, política, donde se tienen opciones de una política económica u otra, pero en economía también hay una parte que realmente es científica. Y esa parte científica, en general, la gente no la estudia correctamente. Entonces, economistas muy interesantes para leer son Pareto, por ejemplo, también. Era alguien con una gran cultura histórica y con una intuición sobre los temas económicos que, en cierta manera, él se nutría del conocimiento histórico que tenía. Son muy interesantes de leer los libros de Pareto. Lo que pasa es que la gente tampoco se los ha leído, porque, en fin, es curioso, pero esta literatura clásica que tiene elementos muy interesantes, pues se ha olvidado un poco. Hay, por ejemplo, otra literatura, por ejemplo, en teoría monetaria, que ahora vuelve a tener actualidad. Es la teoría del bimetalismo. En el siglo XIX, la moneda era el oro y la plata. Había las dos. Por eso había una teoría, había un bimetalismo en la plata. De hecho, desde la época romana. En la época romana tenemos los denarios, que eran de plata, y los áureos, que eran de oro, ¿no? Y bueno, luego también había sestercio, etcétera. Había moneda de bronce. Pero en el siglo XIX hay la situación, bueno, siempre durante toda la historia ha habido una competición entre el oro y la plata como utensilio monetario.
Y entonces digo que esas teorías antiguas de bimetalismo, que de hecho se encuentran ya en Oresme. En Oresme tiene un texto de teoría monetaria. El caso es que Oresme, bueno, Erasmus, a veces perdonarme, pero a veces utilizo las terminologías y las palabras del vocabulario en inglés, ¿no? Bien, pues el caso es que esa teoría está de nuevo de moda porque cuando vemos las criptomonedas, el Bitcoin, pues hay una teoría bimonetaria entre Bitcoin y las monedas, el euro, las monedas fiat, el euro y el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también cuando uno invierte en cierto tema tiene que conocer un poco la teoría que hay detrás, porque no es lo mismo invertir en mercado de divisas, en criptomonedas o en commodities o en acciones. Hay que entender un poco el contexto en que se mueven los precios de estos diferentes mercados. Uh-huh. Sí, el caso de Keynes, la verdad es que parece que sus obras iniciales, curiosamente, son las menos conocidas, pero probablemente las mejores, ¿no? Igual que cuando su libro mejor escrito probablemente son Las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Que fue sobre el Tratado de Versalles, que estuvo allí en la delegación británica y hace un retrato del desastre que se avecinaba con el acuerdo que había de los pagos por guerra. Es muy importante, en efecto, como señalas, también leer a Keynes en el contexto en que se situaba, ¿no? Tenía una función él de defender los intereses británicos. Sí. Y no sé si has leído algo, ¿conoces algo de la Escuela Austriaca de Economía? Que ahora también está volviendo mucho en boga por el tema de todo el tema actualmente precisamente con el problema de... La Austriaca está mucho más próxima. En fin, yo creo que Bitcoin y tal ha reavivado el interés en la escuela austriaca, porque la escuela austriaca tenía la mejor teoría monetaria. Mises, etcétera, el Instituto Mises de hecho se pueden conseguir los libros del Instituto Mises que lo venden a un precio muy, muy razonable y son lecturas muy interesantes. Tenéis Rothbard, los libros de Rothbard, etc. Bueno, hay una literatura muy interesante porque yo creo que es una aproximación más científica de la teoría monetaria que en otras teorías económicas, más científica y más acertada, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Ricardo, pues ya para cerrar esta apasionante conversación te quería preguntar, como hago siempre, por libros que nos recomiendes, ¿no? ¿Qué libros, pero a nivel de inversión en general, de trading, en fin, todo lo que está relacionado con el mundo de la inversión y luego ya si quieres un poco más centrado en la parte yo puedo comentar los libros clásicos que me han gustado, que me han aportado. Bueno, hablando de trading, pues de análisis técnico tenéis los clásicos que podéis encontrar, en fin, Trading from My Room, de Hedler, en fin, el libro de Dreman, de Contrarian Investment, en fin, hay toda una serie de literatura, las entrevistas de Schwager de traders, eso es para trading en general, de economía. Bueno, siempre además, yo creo que también de economía, mi hijo es economista, está acabando la carrera de economía. Y bueno, y luego tengo una hija que es psicóloga, entonces tengo... Por suerte no son matemáticos, pero que las dos cosas son muy interesantes también para evaluar el mercado. Pero hay que entender la economía de forma no estándar. Siempre leer los libros de economía desde el punto de vista crítico de los errores. Bueno, Taleb es un excelente crítico de la literatura económica, pero, en fin... hay que ser conscientes de las debilidades de la literatura económica y yo creo que para entender la economía de verdad lo que hay que entender es las finanzas. Yo me fijo en los financieros, la forma en que razonan y muchos financieros entienden mucho mejor la economía que los economistas. De hecho, lo que acaba apareciendo en los libros de economía es finanzas con 20 años de retraso, ¿no? Pero bueno, es una literatura importante. Quiero decir que hay que ser conscientes porque hay actores que se basan sobre cierto, pues tienen esa información de tipo económico que son los que mueven sus inversiones. Entonces, como en todo juego, el mercado no es totalmente neutro. Tienes diferentes actores y hay que entender cómo se mueve y cuáles son las fuerzas que intervienen. Hay que entender un poco de historia, de política, y he explicado un poco monetariamente, pues hay toda una literatura importante, pero yo creo que a mí me ha aportado también mucho es toda la parte histórica. De hecho, en mi trabajo como matemático puro,
paso mucho tiempo estudiando la literatura antigua del siglo XIX, donde hay ideas muy interesantes, y eso si lo sabes analizar correctamente te aporta mucho. Entender la historia de un tema te enriquece, ¿no? Para analizarla, para entender la actualidad hay que entender la historia. Entonces, los libros de Taleb también son muy interesantes, por ejemplo, porque enuncia ciertos principios generales, filosóficos, prácticos. Los cursos de Taleb que Taleb promueve. Entonces, Taleb es alguien que critica mucho el establishment académico, y de hecho yo, a pesar de pertenecer al establishment académico y trabajar siempre en universidades, comparto ese punto de vista. El mundo académico muchas veces está anquilosado, pues un poco detrás de las trincheras académicas y viviendo de réditos pasados, pero entonces, bueno, pues por ejemplo, los cursos de Taleb que organiza 2 veces al año y tal, yo creo que son bastante enriquecedores desde el punto de vista práctico, tanto para gente que quiere iniciarse en el trading, como entender cosas para que le sirvan en la vida en todos los ámbitos, ¿no? Si te tienes que mojar, o sea, ¿qué libro has releído más? O sea, esto de Skin in the Game, ¿no? O sea, que yo al final siempre pregunto, porque una cosa es lo que recomiendas, que si al final dices, oye, ves tu biblioteca y dices, oye, ¿cuáles son tus libros de cabecera, los que a ti te han marcado más como intelectual y tal? ¿Vale? Que tengo aquí al lado, tengo miles de libros. A ver, no, el problema es que no todo, hay unos cuantos libros que son importantes. Sí, de Taleb, yo leí a Taleb muy al principio, cuando publicó su primer libro, cuando él no era conocido. El Fooled by Randomness es un libro muy recomendable, que explica un poco las dificultades que tenemos en entender la aleatoriedad, ¿no? Yo creo que es un libro recomendable. Luego hay libros, por ejemplo, como mi amiga Leo Margues, jugadora de póker, que también ha escrito un poco desde el punto de vista de jugador de póker profesional, cómo se gestiona la aleatoriedad. Bueno, estos son libros de público general que pueden ser útiles. Luego, pues, para ir al nivel siguiente ya hay que entrar en libros un poco más técnicos, ¿no? Entonces, y luego hay cosas que no se encuentran en los libros. Uno tiene que desarrollar su propio estilo, su propia intuición y su propia comprensión de los mercados, porque copiando lo que hay en los libros no se llega a ningún sitio. Hay que tener cierta originalidad, y si además uno tiene la suerte de encontrarse algo como Bitcoin cuando están haciendo, pues genial. Y si no, pues no pasa nada. Uno gestiona lo que va conociendo. Pues ha sido un verdadero placer. Espero que pueda contar contigo en el futuro. Yo creo que a raíz de este podcast ya verás cómo surge más interés en este tema y en poder tener nuevos debates. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer también charlar contigo y nada, aquí quedo a vuestra disposición. Un abrazo. Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/such, SUCH. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.